Leyendas y sucedidos del México colonial. El Cristo Negro. Este suceso aconteció en la iglesia de Portacoeli y el protagonista de la historia tenía el nombre de don Fernando Nájera, hombre de la nobleza de la Nueva España, no nada más por su alta alcurnia, sino que era de familia adinerada y él, en lo personal, poseía enormes propiedades, además de recibir pensiones por rentas públicas. Por lo que se ve, tenía riqueza en abundancia, llevaba una vida muy desahogada. Curiosamente, si en lo material fue rico, lo era más en lo espiritual, de cuya alma manaba bondad hacia sus semejantes. A todo aquel que le solicitaba su ayuda, se la daba, ya fuera en dinero o en lo espiritual, proporcionando un buen consejo. Al fin y al cabo ofrecía sus servicios con la mejor voluntad del mundo. Quitaba el hambre a los pobres y les daba en abundancia para que ya no padecieran. Daba consejo espiritual a quien se lo pidiera, y así sus palabras sanaban cualquier tristeza, cualquier melancolía. Y no cabe duda de que Dios, pendiente de lo que hacen sus criaturas, le iba haciendo mercedes para que sus caudales aumentaran y su espíritu se volviera más exquisito. Este buen caballero era muy madrugador. De hecho, se levantaba de la cama antes que sus sirvientes, y apenas asomaban los primeros rayos del alba, se envolvía en su negra capa, poniéndose su sombrero, sortijas de oro, y presto se encaminaba a la iglesia de Portacoeli. Ahí se hincaba en el presbiterio, en donde había colocada una silla especialmente con sus cojines, en gratitud a todos los bienes que había hecho, tanto sus antepasados como él, a dicho convento. Escuchaba la misa con gran devoción y terminada ésta, acostumbraba a regresar lentamente a su casa, pero antes de salir del templo se detenía frente a un Cristo de gran talla, cuya blancura lo hacía resaltar del altar de oro en donde se encontraba colocado. El Cristo, hermosísimo, pendía de la cruz, en ella colgaba su hermoso cuerpo, pendientes sus manos de los crueles clavos que le atravesaron y sus pies desgarrados, de los que emanaba una herida roja y ancha. La cabeza del Salvador se hallaba recargada sobre su pecho, tapizado de hilillos de sangre, donde encontraba también reposo su rizada barba. Sus largos cabellos le salían por encima de la frente, lastimada por la corona de espinas, y sus ojos entreabiertos, llenos de dolor, y su boca a medio abrir, dando la impresión de que acababa de escaparse el último aliento de vida. El buen caballero le ofrecía a diario su oración, y al término de ella besaba sus pies con mucha devoción, y luego ponía unas monedas de oro en el plato destinado para recolectar las limosnas del templo. Todos los días, sin excepción, hacía esto don Fernando Nájera. Desgraciadamente nunca falta en la vida una alma perturbada por el egoísmo y la envidia. Esos seres a quienes pesa el bien ajeno y que se alegran de ver la desgracia del prójimo y que les da tristeza cuando lo ven con bien. Nos referimos a un señor de nombre Andrés Peniche, a quien en su corazón le penetró la polilla de la envidia y se dedicó en cuerpo y alma a atacar a don Fernando Nájera. Por todas partes hablaba mal de él, con el propósito perverso de desvirtuar ante los ojos de los demás sus buenas acciones. Este pervertido hombre era de aquellos que con mucha rigurosidad ven los males en los demás, pero no los propios, y así fue convirtiendo a don Fernando en blanco de los tiros de su asquerosa lengua. Tanto lo atormentó la envidia que los celos de don Fernando lo hostigaban a toda hora, y para su mala fortuna, esta mala pasión llegó a cegarle el entendimiento, y trató obsesionado de hacerle al noble caballero todo el mal posible, hablando de él ante los demás, o ya fuera obstaculizándole sus negocios. Pero entre más se empeñaba en dañar a tan fino caballero, curiosamente a éste le iba mejor y obtenía mayores ganancias. Esta situación desde luego acabó por hacerle más mal a Andrés Peniche, quien tornó su envidia por odio, escupía el nombre de don Fernando, y así lo aborrecía cada día con mayor fuerza. Bramaba como toro salvaje contra él, lo maldecía y le dirigía ofensas terribles, hasta que todo este odio lo llevó a concebir la idea de matarlo. Se quedó saboreando en su mente embrutecida por el odio esta idea que seguramente se la aconsejaba el mismo diablo. Después de meditar profundamente este consejo del maligno y aprobarlo,
empezó a maquinar la forma de privar de la vida a don Fernando. Muchas ideas pasaban por su pervertida mente, que si con un puñal, que si con una espada o quizás con una daga, o acaso sería mejor un pistolete. Así fue dando vueltas al asunto hasta que se le ocurrió la idea del veneno. Todo esto era natural. Su cobardía le hacía rechazar la idea de matarlo directamente con una daga, espada o pistolete, pues podría haber alguien que lo viera y desde luego ponerlo en manos de la justicia. Asimismo, descartó la idea de contratar a un asesino que privara de la vida a don Fernando, por el mismo temor. Podrían capturar al matón a sueldo y acabarían por ponerlo a él en manos de la justicia. Así que se decidió por utilizar el veneno, pues éste le ofrecía la ventaja, además de que lo podía operar desde lejos y con mucho menor riesgo de que se dieran cuenta de que él era el asesino. Ni corto ni perezoso, se puso a la búsqueda de un brujo que le elaborara el elixir, que no daba la muerte en el acto, sino que poco a poco iba ejerciendo su nocivo efecto sobre el cuerpo de la víctima, y a los pocos días lograba apagar la existencia de quien tenía la desgracia de ingerirlo. Este licor mortal era caro, pues junto a él se pagaba también el silencio de quien lo elaboraba. Además lo extraía de diversas resinas de plantas y árboles que sólo él conocía. Ya obtenido el mortal veneno, que daría fin a la existencia de don Fernando, ideó a Andrés Peniche fabricarle un pastel de hojaldre que tanto gustaba a don Fernando, y mismo que bañó con el licor venenoso, y procedió a enviárselo a la pobre víctima, para lo cual lo colocó en una finísima charola china, aduciendo que era un regalo que le enviaba su buen amigo, el alcalde de la corte, a quien mucho estimaba, y que era para que se desayunara al día siguiente, acompañado de una buena taza de chocolate. Así lo hizo el pobre de don Fernando, quien era gran degustador del chocolate, acompañándolo del riquísimo pastel de hojaldre, quedándole en la boca un dulce sabor, pero más tarde produciéndole un raro mareo que nunca había sentido. El victimario, con gran curiosidad por ver qué le había pasado a don Fernando, se puso a seguirlo. Bien sabía que éste, fiel a su costumbre, no dejaba de ir a la iglesia de Portacoeli para asistir a la misa como siempre, vestido con su capa negra y su fino sombrero de pluma de ganso, y saludando a todos aquellos que se iban encontrando por su camino. Penetró en la iglesia y se acercó al Santo Cristo, a quien le oró en la forma acostumbrada, y se hincó a besarle los pies, pero en el acto mismo de poner sus labios en los pies del Cristo, estos se obscurecieron de repente, y así, paulatinamente, toda la figura fue tomando un color oscuro, hasta quedar totalmente negro, como si éste hubiese sido tallado en madera de ébano. Los fieles que se encontraban en el interior del templo miraron con asombro lo que estaba pasando, pues del color marfil que tenía el Santo Cristo se había puesto negro ante sus propios ojos. Don Fernando estaba más asombrado aún y se preguntaba a sí mismo cuál sería el motivo por el que, al poner sus labios en la santa imagen, ésta se había tornado oscura. Pero si para todos había sido sorpresa, lo fue aún más para Andrés Peniche, quien de inmediato dejó de odiar a don Fernando, se hincó ante los pies del noble caballero y acabó por confesarle que lo odiaba tanto que había deseado matarlo, y que la mejor forma era envenenándolo con el pastel de hojaldre, y le dijo además que el Cristo que él había besado absorbió el veneno que él cobardemente le había suministrado, y que acababa de pasar un milagro, pues la santa imagen lo había librado de una muerte segura. Don Fernando, que se pasaba de bueno y toleraba todas las ofensas, lo perdonó en el acto, dirigiéndole a Andrés Peniche palabras suaves, y lo abrazó con mucho cariño, como si fuera un pariente cercano. La gente que ahí se encontraba después de pasar el asombro intentó aprehender al asesino para ponerlo en manos de la justicia, pero lo impidió don Fernando y le suplicó a los ahí presentes que lo dejaran ir en paz, que él ya lo había perdonado. Don Fernando les pidió a todos que se arrodillaran frente al Santo Cristo y le dieran las gracias por haberlo salvado. Andrés Peniche salió de la iglesia de Portacoeli, triste, cabizbajo, y ese mismo día abandonó la Ciudad de México, ignorándose hacia dónde haya partido, y afortunadamente nunca más se le volvió a ver. La noticia de este acontecimiento se extendió por toda la Nueva España, y eran innumerables las personas
que le llevaban veladoras a la santa imagen, hasta que desgraciadamente una tarde cayó una veladora y la iglesia se incendió. Lamentablemente el Cristo quedó convertido en cenizas, pero fue tanta la fama que corrió de este acontecimiento que al poco tiempo se mandó a hacer una réplica en madera de ébano para reemplazar a la que se había quemado, y es la misma que actualmente conocemos y que se encuentra ubicada en el interior de la Catedral Metropolitana, en la capilla del Cristo Negro. Si te gustó la leyenda, te puedes suscribir y regalarme un me gusta. Y por último, activar la campanita para escuchar muchas más. Gracias.